Estamos hablando sobre aplicaciones actividades. Hemos dicho, a ver, tengo que verificar. Una persona que se preocupa por no aparecer asistente si aparece. Estábamos hablando de afinidades. Y hemos dicho que una afinidad es lo que una afinidad tenemos dos espacios. Una afinidad es una, en realidad son dos funciones. Eh, Podemos ver con una función que va de 1 a 2, acompañada por una transformación lineal que vamos a llamar f techo, que va del espacio asociado a 1 a sub 2, una transformación lineal. Hemos llamado la transformación lineal asociada a f. Y estas dos funciones deben satisfacer la siguiente condición. Si yo tengo dos puntos cualesquiera en A1, entonces, perdón, este techo del vector correspondiente a el de par AB tiene que ser exactamente igual al vector correspondiente a las imágenes de los puntos de B. Hemos visto que esto es equivalente a lo siguiente, que esto que está acá es un punto en A1. En A1. ¿Sí? ¿Por qué? Yo sé que estoy tomando un punto en A1, le estoy sumando un vector en V1. Y eso es simplemente una notación para indicar el, vector, el punto correspondiente a trasladar el punto A por el vector U. Un segundo. Y recordemos que gamma U es el punto correspondiente a trasladar A por el vector U, siendo U. Bien, entonces este punto, si vemos su imagen vía F, tiene que ser, la imagen de este punto tiene que ser la imagen de A trasladada por la imagen del vector U. Vía, por supuesto, la transformación lineal. Elemento A de A sub 1, todo vector U en el espacio asociado a A sub 1.
Habíamos visto esto, apenas habíamos llegado aquí a definir lo que era una afinidad y a ver esta caracterización que la vamos a usar ante frecuencia. Que no, la vamos a usar para demostrar algunas propiedades importantes. De la primera propiedad, vamos a mirar de las afinidades. Es la siguiente, si nosotros tenemos F y G, dos afinidades que van de, perdón, de A1 en A2. Y resulta que sí, por una redacción, sí existe punto P de A sub 1, donde estas dos coinciden, es decir, tal que F de P es igual a la G de P, es igual de arriba. Cosa que después sea difícil. ¿Ok? Si existe, como decía, tu P en A sub 1, donde estas dos afinidades coinciden y las transformaciones lineales correspondientes a F y a G son iguales, entonces P de A es igual a G de A o A en A1, es decir, en este caso estamos diciendo que F es igual a G, tanto como en tanto de funciones. Entonces, voy a decir que, perdón, que una afinidad queda completamente determinada por su valor en un punto y por la transformación lineal asociada a ella. Por la transformación lineal y tenemos un punto donde conocemos el valor de la afinidad, pues conocemos toda. Es decir, que a uno le bastaría, si tiene dos espacios afines, señalar cuál es la transformación lineal asociada a la afinidad y señalar su valor en un punto y ya con eso está describiendo la afinidad. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer la demostración, digamos, una observación. Esta proposición dice que una afinidad de F está completamente determinada por uno, su valor, la imagen de poner su valor, vamos a poner la imagen de un punto P, que es el dominio, y dos, la transformación lineal asociada. Pero además, observen que si, digamos, F es una transformación lineal, es una afinidad, va de A1 en A2, y estos dos espacios tienen dimensión finita. Entonces, pues este V1
tiene dimensión finita. Es decir, tiene una base de 1, digamos, hasta Vn. Bien, eh, uno puede definir una transformación lineal que vaya de manera única, que vaya de V1 a V2, dando solamente sus valores sobre los VI, las imágenes, los vectores V sub I. Entonces, fíjense que para definir una aplicación afín, una aplicación afín, basta dar primero f de A, digamos, para algún punto A en el espacio afín a sub 1 y V2 hasta FVN. Suficiente con eso. Si damos esas imágenes, este es el techo, disculpen. Si damos la imagen de algún punto de A vía la aplicación afín F y damos eh, las imágenes de los elementos de la base eh, del espacio vectorial asociado, pues ya tenemos completamente definida nuestra afinidad. Fíjense, generalmente hemos hablado de espacios afines, que son espacios afines eh, estándares, digamos, espacios que tienen Rn en el conjunto de puntos y tienen asociado a algún Rn. Y no hemos hablado de espacios de otro tipo. Pero fíjense, por ejemplo, en lo siguiente. Tengo P sub 2. P sub 2 es el espacio vectorial de todos los polinomios con coeficientes reales que tienen grado menor o igual que 2. Este espacio tiene una base que es su base estándar, formada por los polinomios 1x y x cuadrado. Es una base de P2. Esto lo deben haber estudiado, por supuesto, en álgebra lineal, porque realmente es un ejemplo muy básico de espacio vectorial. Entonces, fíjense, yo puedo definir con P2. P2 es un espacio que tiene dimensión R3. Eh, Definir esto sobre 3. Bueno, puedo definirlos. Eh, Podría tomar cualquier espacio de dimensión 3 con espacio vectorial asociado. Pudiera ser eh, P2, pero este es un espacio afín. Vamos a decir que phi de dos polinomios es este vector. Es el vector que tiene componentes B0, menos A0,
1 menos A1. Un elemento de R3 y es otro polinomio. Esta es la función phi. Entonces, este es un espacio afín. Y este espacio afín, por acá puedo definir otro espacio afín, eh, sería el espacio afín estándar, digamos. Entonces, si yo quiero definir una afinidad entre ambos espacios afines, basta con que dé la imagen de algún polinomio. Yo, toda la imagen de, puedo definir dando la imagen de algún polinomio. Yo tomar, eh, decir que f de 1 es x cuadrado de este vector. Y tengo que dar las imágenes de los elementos de la base canónica de, eh, del espacio afín de los polinomios. Perdón, tengo que dar las imágenes de la base canónica, la base que yo quiera de espacio vectorial asociado aquí es R3. Decía que tengo que dar además las imágenes de los elementos de una base del espacio vectorial asociado a P2. Espacio vectorial asociado a P2. Tomando SR3. Se basta con dar para tener F techo las imágenes de la base canónica, por ejemplo, de R3. Uno póngale acá, y acá, y esto ni siquiera tendría por qué ser una base. Pudiera ser, por ejemplo, eh, que E sub 3, dos veces F techo de sub 1 más F techo de sub 2. Es decir, este conjunto de estas imágenes no es linealmente independiente, pero eso no importa. Igual, este F techo es una transformación lineal. Ahora, habría que ver si me dice que ah, yo creo que hay algo que no, estoy asumiendo que no está diciendo la proposición. Que tenemos que mirar si se satisface la propiedad de las afinidades. Es decir, si este techo de cualquier vector en R3 es igual al vector F, ahora yo tomo cualquier par de puntos en R sub 2.
elemento. Y les aplico la este vector. Si yo ahora acá aplico la transformación lineal F techo, fíjense, quedan P, Q, dos elementos en P2, como arriba, es decir, P es A0 más A1X más A2X cuadrado y Q 0 más B1X B2X cuadrado. Entonces, PQ es este vector, B0 menos A0, B1 menos A1, B2 A2. Vamos F techo de este vector. Y F techo de PQ es lo siguiente. Es F techo de B0 menos A0 por eso 1, más B1 menos A1 por eso 2, más B2 menos A2 por eso 3. ¿No? Así que esto es, dado que F techo es una transformación lineal, B0 menos A0 por F techo de E1 más B1 menos A1 por F techo de E2 más B2 menos A2 por F techo de 3. Bien, bueno, esto es entonces 2 por B0 menos A0. B1. Más conveniente escribirlo de 2, 0, 0. Voy a sumar. Después aquí tengo B1 menos A1 por 0, 1, 1. B1 menos A1 vector 0, 1. B2 menos A2 por el vector 4, 1, 1. Sumo y esto me da 4, 1, 1. ¿Sí? La imagen de F techo de PQ. Aquí tengo 2 por B0 menos A0. Aquí tengo B1 menos A1. Segundo, una componente tengo 2B0 menos A0. Más 4 por B2 menos A2. La segunda componente tengo B1 menos A1 más B2 menos A2. Y en la tercera componente tengo B1 menos A1 más B2 menos A2. Es el resultado. Yo tendría que ver que esto es igual F de P más, perdón, el vector que va F de P, F de Q. Pero fíjense que yo lo que conozco es la imagen de nuestro vector. La imagen de 1 más x cuadrado. Sé que eso es 1, 1, 1. Bien. Eh, ¿Esto qué cosa es? Si yo tengo F de P, siendo P polinomio como esto, pues, ¿cómo calculo yo esto? Es una buena pregunta, porque eh, es la única forma en la que puedo calcular el vector que va de F de P a F de Q.
Disculpen las interrupciones, pero es que pensé que tuviera alergia, entonces tengo que parar a veces para lidiar con eso. Entonces, bueno, tengo FDP, puedo saber cuánto es FDP. Bueno, lo que yo sé además es que si F es una aplicación afín, si F es una afinidad, debe satisfacer que para todo A, F es F más F techo de U. Y yo lo que debería hacer, esto parece que fuera amasada, disculpe. Hago la A más cerrada o hago la U, o las dos cosas. Entonces, yo puedo escoger A, ¿sí? Como ¿ah? 1 más X cuadrado. Sí, A más X cuadrado. Y ahora yo tendría que ver, eh, voy a encontrar tal, que A más U es el vector, es el polinomio A0 más A1X más A sub 2X cuadrado. Entonces yo puedo calcular F de P tranquilamente. Porque F de U lo conozco, el techo de U, puedo hallar usando, puedo hallar porque sé cómo es la transformación lineal de techo. Sí, ¿no? El asunto sería ver cómo logramos esta transformación. Y eso es bastante sencillo. Hasta anotar lo siguiente. Observemos que P de X, al ser A0 más A1X más A2X cuadrado, y estos coeficientes se conocen, esto es A0 menos 1 más 1 más A1 menos 1 más 1 por X más A2 menos 1 más 1 por X cuadrado. Bien, entonces, eh, este vector P es el resultado de este punto P, es el resultado de trasladar, ¿cómo lo había llamado yo? Yo le di un nombre, es el resultado de trasladar por un vector, eh, perdón, no sé qué más cuadrado. Siendo U, este vector A1 menos 1,
parece una coma. Y a 2 menos 1. Estos dos vectores es el U, que es el vector que corresponde a. Entonces, con esto, pues yo puedo dar la imagen de P. Tenemos que F, P es entonces F de A más F techo de U. F de A, estos dos elementos viven en el mismo espacio vectorial. F de A, yo sé que es, lo he definido acá, que el punto 1, 1, 1, y F techo de U es, techo 0 menos 1, menos 1 a 2 menos 1. Esto lo puedo calcular usando la definición de F techo sobre los elementos de la base. O sea, aquí tengo 2 por A0 menos 1. Tengo, tengo aquí 4, no, 4, 1. Tengo menos 1. 1 a tercera, perdón. 1. Acá, voy a tener que escribir esto por acá. A 1 menos 1 tenía exactamente lo mismo. ¿Sí? Tengo 1, 1, 1 más 0 más 4, 2 menos 2, 4, 6. Aquí tengo a 1 más a 2 menos 2. Y tengo lo mismo, a 1 más a 2 menos 2. Y pues, la misma cosa para f de q. Así que aquí tengo a 0 más 4 a 2 menos 5, a 1 más a 2 menos 1 y a 1 más a 2 menos 1. Yo lo que tendría que ver es que si ahora calculo f de q, entonces f de q sería algo muy parecido, sería 0, 4, 2, 1. Perdón, B, tengo B1 y aquí tengo B2. Aquí de nuevo, B1 más B2 menos 1. Y ahora, perdón,
tengo que ver es que P de P, vector, coincida con este techo de PQ. Ah, creo que es uno. Pi, resto los coeficientes que se el techo de PQ. No, me equivoqué calculando este techo de PQ. Dos por esto más 4 por esto. Eh, eh, ¿Ya? Ah, claro, claro, claro. O FDP más, pero eh, este se resta cuando, dado que este es el espacio estándar, se resta. Y si es igual, aquí habría que chequearlo. Fijar que es igual a F techo de PQ. Porque ahí restamos el vector este 1, 1, 1 y ese, ese componente. Ahí tenemos un ejemplo de cómo definir una afinidad, el valor de la afinidad de un punto y dependiendo de otra propiedad que tienen las afinidades. Ya, me tomé un par de minutos porque dije, esto, recuperar un poco de eso. Ah, me grababa en pausa. Entonces, había comentado que esto es igual a, de hecho, de PQ y que simplemente hacer la cuenta. Otra propiedad es que dada una transformación lineal, digamos, T de V1 en V2 y dados dos puntos P en A1, U en A2, era un ejemplo más bien como el ejemplo anterior era más bien un ejemplo como este. Existe una única afinidad F de eh, a sub 1 y a sub 2, tal que
f de p es igual a q y f techo es igual a t. Esto más bien como el ejemplo anterior es más bien como un ejemplo de esta propiedad. Fíjense cómo es la demostración de esta propiedad 2. Para la existencia, dice como la unicidad, en primer lugar, no hace falta que la demostremos porque la unicidad sigue directamente de la propiedad. Mente, y escribir proposición, estaba pensando en propiedad y escribir propiedad. Proposición. Proposición 2. La unicidad sigue directamente de la proposición 1. Siempre para la existencia. Para la existencia. Definimos un f que va de a sub 1 a sub 2. Al que para cualquier punto a que yo tenga a sub 1, imagen de ese punto A va a ser Q más la transformación aplicada al vector PA. Entonces, veamos que esto es una afinidad. Todavía esta afinidad debe llevar el punto P al punto Q y debe tener transformación lineal asociada a T. Digamos que 1 F es una afinidad y 2. ¿No? En todo caso sería 1, 2 y 3, pero 1 voy a incluir una afinidad porque fue de PQ y F techo la transformación lineal asociada a F, la transformación lineal T. Primero es la parte que dice que F de P es Q. Y es muy sencillo de ver porque podemos darnos cuenta, primero, notemos que F de P, Q más T del vector PP es una transformación lineal. Entonces, y el vector PP es 0, Q más T de 0. Esto es Q, pues T es transformación lineal y como sabemos, cualquier transformación lineal aplicada al vector 0 es 0. Entonces, F de P sí es Q. Entonces, ¿qué tendríamos que verificar ahora para ver que F es una afinidad con transformación lineal asociada a F techo igual a T? Tenemos que tomar dos puntos cualesquiera, A y B, en A sub 1 y ver, serían A y B, los elementos de A sub 1, y ver que si yo le aplico F techo, es decir, T, el vector AB, eso es lo mismo que mirar el vector correspondiente a F de A, F de B.
que esta transformación lineal lleva este vector a B en el vector correspondiente a las imágenes de ahí. Eso es lo que quiero ver. Para eso, veamos cómo es este vector. El vector que va de f de A a f de B, yo lo puedo escribir de esta manera. El vector que va de f de A a Q va a ser el vector que va de Q a f de B. Y esto es por la ley del paralelogramo, que es parte de la definición de espacio afín. Ahora, eh, este Q es f de P. Tengo f de A, f de P, más f de P, D. Suma de estos dos vectores da el vector f de A, f de B. Usando conmutatividad. Y el hecho de que el vector f de A, f de P es menos el vector f de P, f de A. Tengo que el vector f de A, f de B es el vector f de P, f de B menos f de P, f de A. Y acá utilizo la definición de afinidad. El vector f de P, f de B tiene que ser el techo de vector de B. Pero, un momento. Este paso no está bien, porque es justamente la definición de afinidad. Y yo quiero ver que F es una afinidad. A ver, está definido F de un punto A. Está definido como Q más T de A. Entonces, de P es de P es Q, de B, B, perdón, Q más T de PB. Y F de A, Q más T de PA. Ahora, F de B es una traslación. Y F de A es otra traslación.
Paso mal en mi cuenta. Necesidades inmediatas. En la proposición anterior y acá. Bueno, esto, fíjense, aquí tenemos lo siguiente. Fíjense, aquí estoy sumando, perdón, un punto más un vector. Entonces estoy trasladando este punto Q. Eso quiere decir que el vector que va de FP, FDP a FDB, como FDP es Q, que es el vector eh, de este vector PDB, punto Q más P de PB. Es Q trasladado por el vector PB. Q es F de P. Estoy mirando el vector que va de Q hasta el punto Q trasladado por el vector T de PB. Entonces, este sería eh, este vector estaría de esta manera. T de PB, Q más, T, más T del vector PB, disculpe. Que aquí te metía un poco atontado. Entonces, esto es, se cancela con Q, pero tendría que T, PB, T, PA. Y como T es una transformación lineal, esto es T de PA, PB, PA, y A, T de, sí, T de PB más PA, por lo que es lo mismo que T de,
¿ya? Los BP, ¿ya? Creo que esto sea T. Ah, estoy pasando por alto que quiero, sí. Y esto, de AP, B, entonces este aplicado al vector AB. Tenemos entonces que en efecto F, dado que se satisface esta igualdad, acá F de A por F de A, F de B, es el vector de y esto implica que F es afinidad y F techo es igual a T. ¿Qué es lo que ocurre acá? Em, y tendremos que agrupar acá. Este Q más T de PB es F de B y F de P es Q. Y el vector que va de QF de B, otra manera de representarlo, es F de B menos F de P. Dado que Q más punto Q trasladado por el vector PB, por la imagen del vector PB. Entonces, en efecto, tenemos lo que queríamos. 5 y 10. Eh, vamos a parar unos 5 minutos y continuamos. 5 y 15 minutos. Continuamos. La siguiente propiedad es análoga. Es una propiedad que tenemos en el álgebra lineal. Pongamos, y que la mencioné hace un momento, por cierto, que A1 es un espacio afín de dimensión n. Entonces, si tenemos puntos, digamos, a cero, cero a n, linealmente independientes, y n más un puntos, 0, 1, de n, n es un 2. Entonces, existe una única afinidad F de A sub 1, A sub 2, al que
F de A sub I es igual a B sub I para todo I entre 0 y N. La demostración de este teorema, de esta proposición, es prácticamente directa de las dos proposiciones anteriores. Esta queda como ejercicio. A ver, ya estamos en la semana 15. Es decir, ya prácticamente estamos, queda, aparte de esta hora de clase, nos quedan 4 clases más. Nos queda lunes, miércoles, viernes y se supone que el otro lunes es el examen. Así que yo voy a dejar de poner ejercicios hoy para que los ejercicios que haya mandado desde la última tarea que entregaron hasta hoy, los entreguen el próximo viernes. Es uno de los últimos que entonces, como les decía, esta es una consecuencia directa de posiciones anteriores y la idea inicial. Primero, vamos a fijar f de A0 igual a B0. Digamos eso. Y luego observamos estos vectores. Tengo A0, A1, 0, A2, así hasta n. Estos vectores son linealmente independientes y son n. Entonces son de, eh, una base del espacio asociado al espacio afín 1. Y lo que vamos a hacer es simplemente definir esta transformación lineal de V1 en V sub 2. La definimos sobre los elementos de la base que tenemos acá para V1. Así. Y con estos dos elementos, esta T y P de A0, tenemos definida la afinidad. Y además es única y todo lo demás. Lo que tienen que hacer es simplemente eh, formalizar esta idea. Otra propiedad que tienen las afinidades, en la proposición 3, proposición 4, es que si yo tengo dos afinidades que van en espacios diferentes, tengo una afinidad que va del espacio afín a 1 en A2. Tengo otra afinidad, vamos a llamarla F1 y F2, que va de A2 en A3. Entonces podemos observar que siempre que podemos componerla, la composición va de A1 en A3. La composición también va a ser una afinidad. Y más todavía, la transformación asociada a esta composición de las transformaciones asociadas. Y hay
Entonces, para demostrar esta proposición, perdón, olvidé bloquear el micrófono primero. Uno lo que hace es lo siguiente. Idea de la demostración. Que si uno toma el techo, un F techo, vector AB, esto es G techo de este vector, dado que tenemos una afinidad, el techo del vector que va de F de A, de B. Y esto, por la composición, es G compuesto con F, que va, que va de G compuesto con F aplicado a G compuesto con F de B. Entonces, eh, y así, G compuesto con F en afinidad y, por supuesto, tenemos la idea, luego, como ejercicio. Eh, escriban esto con detalle, ¿no? Escribir la prueba. Ese ejercicio que también hay que hacer. Bien, tenemos además la propiedad siguiente que relaciona las afinidades con sus transformaciones lineales asociadas. Como podemos ver, la relación entre ambas es bastante cercana. Si F es una afinidad con transformación lineal asociada a F techo, techo va del espacio asociado a uno, del espacio vectorial asociado a uno, a su dos. Entonces, que esta función, esta afinidad F, es inyectiva si y solamente si F techo es inyectiva. Que F es sobreyectiva si y solamente si F techo es sobreyectiva. Y mirando estos dos ítems, tenemos que F es biyectiva si y solamente si F techo es biyectiva. Entonces, notemos que C es consecuencia inmediata de A y de B. F inyectiva es sobreyectiva, eso implica que F techo es inyectiva sobreyectiva, es decir, que F techo es biyectiva. Y viceversa.
Si f techo es biyectiva, entonces por la parte A, f es inyectiva, y por la parte B, f sobreyectiva, por tanto, f sería biyectiva. Entonces, eh, parte C es inmediata. Que tenemos que demostrar la parte A y la parte B. Comenzamos con la parte A. Para demostrar la dirección del sí. Comenzamos suponiendo, pongamos, que F es inyectiva. Entonces, eh, debemos demostrar que F techo es inyectiva también. Si nosotros podemos demostrar que el núcleo de F techo es cero, entonces estamos demostrando que F es inyectiva. Haremos que techo es inyectiva. Demostrando que el núcleo de F techo es cero, ¿no? El subespacio trivial. Entonces, supongamos que tenemos un vector V perteneciente al núcleo de la transformación lineal F techo. Si este vector V es vector AB, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos que 0 es el techo de AB, porque estamos suponiendo que AB está en el núcleo, pero F techo de AB es el vector que va de F de A a F de B, por definición de unidad. O sea que si el vector que va de F de A a F de B es 0, eso quiere decir que F de A es igual a F de B. Y por inyectividad, esto implica que A es igual a B, lo cual implica el vector V ser el vector AB es el vector C. Al ser el vector, póngale aquí AA si quiere, ¿no? Si F es inyectiva, inyectiva, tenemos que el núcleo de F techo es el subespacio trivial del espacio V2. Significa que F techo es inyectivo. Así tenemos una dirección. La otra dirección, para encontrar otra dirección debemos suponer que F techo es inyectiva. Sea F techo inyectiva. Tomando F techo como inyectiva, si suponemos que F de A es igual a F de B, de A igual a F de B,
Entonces, el vector que va de f de A a f de B es cero. Por definición de afinidad, es el techo a B. De cero es el techo de AB, pero eso implica que el vector AB tiene que ser cero, entonces, porque estamos suponiendo que f techo es inyectiva. Techo inyectiva. De manera que AB pertenece al núcleo, sí, 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 al núcleo de f techo. Como f techo es inyectiva, significa que eh, cero, cero, no, viendo las cosas al revés. Que de AB es cero. Eso significa que AB está en el núcleo de la transformación lineal f techo. Y ya que estamos suponiendo que la transformación lineal f techo es inyectiva, eso significa que su núcleo es el subespacio trivial, por lo tanto, el vector AB es cero. Y nosotros sabemos que vector es cero si solo si su punto inicial es igual a su punto terminal. Entonces, estoy demostrando que si f de A es igual a f de B, A es igual a B. Y esto está diciendo que f es inyectivo. Con eso, tengo demostrada la parte A. Ahora veamos la parte B. Parte B dice que f es sobreyectiva. Sí, solamente si f techo es sobreyectiva. Entonces tenemos que comenzar en la dirección del sí. Entonces, para comenzar, supongamos que f es sobreyectiva. Sobreyectiva. Esto desde luego significa que si yo tengo cualquier punto en A2, ese punto es imagen de un punto en A1. Entonces, supongamos que el vector U pertenece al espacio V2. Fíjense como la aplicación. Si nosotros fijamos la primera coordenada, la aplicación que lleva los pares de puntos en el primer argumento, la aplicación que lleva pares de puntos en el espacio afín al espacio vectorial es biyectiva. Quiere decir que todo vector en el espacio vectorial asociado a un espacio afín, yo lo puedo ver como un vector entre elementos del espacio afín. Este U, lo estoy usando también en la demostración de A, este U tiene que ser igual a el vector entre dos elementos de A. Digamos que esos elementos son dos puntos C y A. C y A en
no, claro, C y D. Entonces, esta función f, al ser sobreyectiva, perdón, yo tengo que C y D son imágenes de elementos en A1. Sí, existen A y B en A1, que f de A es igual a C y f de B es igual a D. Estamos suponiendo que f es sobreyectiva. Los elementos A y B tienen que existir. Ser f sobreyectiva. Ahora miramos el vector que va de A a B. Vemos que yo ahora tomo este vector, le aplico f techo. Y f techo de AB tiene que ser igual al vector que va de f de A a f de B, por el hecho de que f es una aplicación afín. Entonces, este es el vector CD, este es un vector cualquiera que yo tomé en V2, lo estoy viendo ahora como imagen por f techo, un vector en V1. Es f techo del vector V por el V1, digamos que V es el vector AB. Por lo tanto, esta función f techo, a partir de la suposición de que f es sobreyectiva, hemos visto que es sobreyectiva. Porque tomado un vector que es la imagen vía f techo de un cierto vector en V1. Bien, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna una duda o algún tipo de interacción. Bien, pero, a ver, no sé si me están siguiendo. ¿Están siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Una duda? Ah, dale, ¿sabes? Ok, un segundo otra vez. Ahora vamos en la otra dirección, la dirección del solo sí. Es decir, supongamos que f techo es sobreyectiva. Si f techo es sobreyectiva y yo tengo un elemento C en A2, consideramos vector U que la forma de AC siendo A un elemento de A sub 1.
Tomamos cualquier elemento en ASO1, vemos su imagen, y ahora tomamos el vector que va de esa imagen a el punto C en A2. Como F techo es sobreyectiva, existe un vector V, digamos, en 1, tal que F techo de este vector V es igual a U. ¿Sí? U tiene una preimagen en V1. Entonces, este V bien es el vector asociado a un par de elementos en A. Digamos, por lo que ya sabemos. Pues, a ver, ¿ok? Así, pues, y antes de escribir esto, ¿qué es lo que sabemos? Vemos que F de V es este vector. Que nota que es bueno, recuerden, a sub 1 en el espacio vectorial V sub 1 lleva, digamos, cualquier X que yo tome acá, lo lleva en el vector a X. Esto es, perdón, la objeción. Entonces, yo tengo que existe un punto B en A1, al que V es F sub A de B. Existe B en A1 con V igual a F sub A de B. Entonces, yo puedo decir que este F techo de V es igual a F techo del vector AB. Yo tengo que F techo de V es F techo de AB. Y entonces esto es igual al vector que va de F de A a C. Bien. Entonces, eh, dado que F es una afinidad de vector, al ser F techo de AB, tiene que ser el vector que va de F de a F de B. Y de esta igualdad, yo obtengo que C es igual a F de B. ¿Cuánto? F también es sobreproyectivo. Con eso demostramos B y habiendo demostrado A y B, tenemos, como dije en un principio, la demostración de C.
Bien, fíjense que hemos hablado de funciones de afinidades que tienen, que son biyectivas y que tienen su, por tanto, su aplicación lineal asociada también biyectiva. Entonces, si F, fíjense aquí, podemos tener a partir de la proposición anterior, que si yo tengo una afinidad biyectiva, F de A1 en A2 es biyectiva, con F techo, por supuesto, como acabamos de demostrar, de V1 en V2 también biyectiva, por eh, iba por el era la proposición 5. Entonces, obviamente yo tengo la inversa de F, que va de A2 en A1, y tengo, por supuesto, la inversa de F techo, que va de V2 en V1. Esta F inversa es una afinidad con transformación lineal asociada, la inversa de F techo. Inversa. En realidad, la notación más apropiada sería poner F techo entre paréntesis y acá la inversa. Es decir, inversa techo es F techo inversa. Y esto, por supuesto, fíjense, viene del hecho, no solo del hecho anterior, sino de que la composición es una afinidad cuya transformación lineal asociada es la composición de las transformaciones lineales asociadas a la afinidad. Entonces, cuando tenemos una afinidad biyectiva, en un momento, decía que si uno tiene una afinidad biyectiva entre dos espacios afines, si F de A1 en A2 es biyectiva, entonces a F la llamamos un isomorfismo afín, que es isomorfismo afín lado, y decimos además que A1 y A2 son isomorfos, y A2 son isomorfos. Y fíjense además que si uno tiene dos espacios isomorfos, los espacios vectoriales también son isomorfos, ¿no? Y por otro lado, y esto viene de la proposición 5, de la proposición observamos que A1 y A2 son isomorfos, sí y solamente si sus espacios vectoriales asociados lo son. Pero, ojo, estamos hablando de un isomorfismo afín, aquí estamos hablando de un isomorfismo lineal, es decir, estamos hablando
una transformación lineal biyectiva. Entonces, si ambos espacios son de dimensión finita, tenemos lo siguiente. Dimensión finita. Tenemos otro resultado importante. La proposición que dice que dos espacios de dimensión finita sobre el mismo cuerpo son isomorfos si solamente si tienen la misma dimensión. Dos espacios fines de dimensión finita son isomorfos si solamente tienen una consecuencia de esto, que consecuencia. Vemos lo siguiente. Si uno tiene un espacio afín real de dimensión n o espacio afín real de dimensión n, mismo que pasa con los espacios vectoriales. Todos los espacios vectoriales reales de dimensión n son isomorfos Rn. En este caso, todo espacio afín real de dimensión n es isomorfo al espacio afín estándar real de dimensión n. Y lo mismo, lo mismo vale para el complejo. Complejo, no solo los complejos, es con el espacio vectorial estándar de dimensión n complejo. Bien, yo voy a parar aquí. Ya son casi las 6. Y la verdad que no me siento bien. Pero espero que sea solamente alergia o algo así. Eh, sí, así. Voy a parar aquí el lunes. No sé si va a dar tiempo de hacer todos los ejemplos, pero el lunes vamos a ver ejemplos de aplicaciones afines. Y luego vamos a ver algunas propiedades más, pues entre el lunes y el miércoles. Y finalmente, ya entre el miércoles y el viernes hablaremos de representación matricial y bueno, el lunes tendríamos el examen. Solo que tendría que abarcar solamente lo que veamos hasta el lunes, porque si no, bien, eso ya. Sí. Entonces nos vemos el próximo lunes, que tengan un buen fin de semana. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Por aquí hay un mensaje en el chat. No, estoy justo a la mitad de la calificada. De la prueba 1. Mañana ya tenemos. ¿Preguntas? Bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.